Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de domingo en este feriado súper largo en la República Argentina, pero para algunos, como nosotros, arranca la semana y una semana que ya desde hoy, Pablo Caruso, que feliz día primero, feliz día del padre y para todos los que están detrás de cámara que lo son, aquellos que paternan, que comparten, bueno, para todos ellos muy feliz día. Digo, una semana que arranca con noticias porque, por ejemplo, hace instantes ya sabemos que Colombia tiene un nuevo presidente, nos metemos en minutos con una entrevista desde Colombia para analizar el triunfo de Petro y Francia Márquez, pero también en una jornada en la que sabemos se comienza a hablar del día de mañana, me refiero a lo que va a decir la vicepresidenta en el marco de una reunión de la CTA encabezada por Hugo Yasky, y él viene a Desiguales en un rato nada más. Así es, importante porque en una entrevista a un medio colega al diario Página 12, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, dio varias definiciones, sobre todo una es la que vamos a hacer hincapié aquí en Desiguales. Volvió a abrir la posibilidad de alguna participación del Estado Nacional en la empresa Vicentín en términos de empresa testigo para tener mayor injerencia, control, regulación dentro del mercado de los alimentos en la República Argentina. Y esto genera, por supuesto, mucha expectativa, así que vamos a analizarlo en términos jurídicos, en términos políticos y en términos económicos, por supuesto, aquí también. Y desde ya, la consulta para Hugo Yasky sobre este tema. Y por otra parte, está también aquí en el estudio de Desiguales Carlos Maslatón, el dirigente liberal. Milei estuvo, de hecho, en Colombia. Sí. Participó activamente en la campaña de Hernández, del candidato más outsider. Yo no sé si decir ultraliberal porque tampoco lo califica de esa manera, pero fue a hacer una campaña bien concreta y tuvo algunas definiciones. Por ejemplo, que una de sus referencias es Margaret Thatcher. Y ahí aparecieron algunas posiciones bastante polémicas. Carlos Maslatón hizo su definición sobre eso, más allá de una cuenta de Twitter que era mentira, que era fake, pero también hizo una definición sobre ese tema para profundizar qué es lo que está pasando en la Alianza Libertad Avanza. Otro de los temas que vamos a tocar aquí en Desiguales en la jornada de hoy. Y esta es la noticia del día domingo. La fórmula Gustavo Petro, Francia Márquez va a gobernar por los próximos años Colombia. Dos perfiles bien distintos, pero bien interesantes. El de la vicepresidenta, ni hablar, una madre adolescente que fue empleada doméstica, una feminista, activista, militante también de los derechos de los afrodescendientes colombianos, discriminados, como ella siempre remarca. Pero antes de meternos con la nota, ¿quién es Gustavo Petro? ¿Quién es el nuevo presidente de Colombia? Estabilidad económica hoy significa, dados los resultados, justicia social. Petro es líder del Pacto Histórico, una amplia coalición de izquierda y centroizquierda que tiene como principales banderas de lucha la justicia social, el medio ambiente y la inclusión de las minorías indígenas, raciales y de género. Una sociedad desigual no se vuelve una gran nación y va matando, es como una especie de autodestrucción. Las propuestas de Petro incluyen ampliar los programas sociales para los más vulnerables, desprivatizar parte de los fondos de pensiones y aumentar los impuestos a los más ricos. Un pacto social para convivir en paz consiste en que esta parte pague los impuestos que toca de ley y el Estado gaste en esta parte que no es dinero regalado, sino en la educación, en que se nutra el cerebro, en que la mamá sola pueda comprar la leche de sus hijos. ¡Ay, Petro, Petro, voy a votar por Petro! ¡Ay, Petro, Petro, voy a votar por Petro! Gustavo Petro propuso fortalecer la oferta de educación pública, construir bancos estatales y reducir las importaciones. Como compañera de fórmula, lleva a la primera afrocolombiana candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez. Toda una novedad. Mi presencia hoy en la política es irrumpiendo la hegemonía política que incluso en la izquierda siempre han estado hombres blancos de élite privilegiados. Llega el triunfo del cambio y de la vida. Presidente Petro, vicepresidenta Francia. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Petro, Petro, voy a votar por Petro. Si
Bueno, muy importante, ¿no? Muy importante. Insistimos, primera vez que en Colombia va a gobernar una coalición de izquierda, va a tener un gobierno de izquierda, en una definición que se dio hace pocos minutos nada más. Petro consiguió más del 50% con una diferencia de 3-4 puntos, que es la más corta en las últimas definiciones por segunda vuelta o por balotaje que se dieron en Colombia. Y muy importante lo que repasábamos recién, ¿no? ¿Qué es lo que propone Petro y cómo va a hacer para llevarlo adelante? Está vía Zoom para charlar un rato sobre este tema desde Colombia Luciana Manfredi, ella es analista política. Luciana, ¿cómo estás? Lucila Trujillo, Pablo Caruso, en la televisión pública de la Argentina en Buenos Aires, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Lucila, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. También está Marco Teruggi, colega que está allí en Colombia. Marco, buenas noches para vos también. Buenas tardes, no sé qué hora es bien allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá en el Movistar Arena, donde se espera que Gustavo Petro y Francia Márquez den el discurso en un ratito, así que si escuchan mucho ruido detrás, es por la celebración. A ver, Marco, arranquemos un poquito con la crónica de los últimos, de la última hora, en el momento en que se conoció el resultado, ¿cómo se vivió todo allí? Bueno, en primer lugar, resaltar que fue un resultado que llegó de forma rápida, más de una hora y media después de cerrar las mesas de votación, ya estaba la tendencia irreversible, algo que anunció Gustavo Petro por su cuenta de Twitter, y a su vez el presidente ahora saliente, Iván Duque, anunció que lo había llamado para reconocer su victoria, al igual que pocos instantes después lo hizo el candidato derrotado, Rodolfo Hernández. Por lo tanto, se dio un escenario de victoria del pacto histórico sin ningún tipo de impugnación al resultado, lo cual formaba parte de los posibles escenarios, así que es visto desde la campaña de Petro el mejor escenario posible. Luciana, te pregunto a vos, haber ganado por estos 3-4 puntos de diferencia que mencionaba Pablo hace minutos, ¿soluciona un poco no es bipartidismo, sino bicoaliciones quizás que se enfrentaron en el balotaje, digo, de acá para adelante? No, yo creo que la diferencia le sirve porque no fue tan ajustado como las encuestas predecían que iba a suceder, y eso, digamos, le da de alguna forma la victoria rotunda, ¿sí? Muy clara y sin ninguna posibilidad de que se hable de fraude electoral o de pérdida de votos y demás. Pero en términos reales, bueno, ahora será un desafío construir legitimidad y tratar de lograr gobernabilidad, porque bueno, igual la elección es muy ajustada, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay un 40 y algo % de abstención, no gana rotundamente, entonces bueno, le va a tocar construir, pero sí, claramente la victoria fue rotunda. Marco, ¿dónde crees que puede la fórmula Petro-Francia Márquez apoyarse para construir fuerza política? Porque está claro que en la región lo que viene ocurriendo es, primero, el gran desafío de ganar la elección, pero después poder llevar adelante lo que se promete. Sí, bueno, en primer lugar agregar un dato más respecto a la victoria. Logró más de 11 millones de votos, pasó a ser en realidad el candidato más electo en la historia de Colombia, lo cual le da un piso de legitimidad muy importante en una fórmula con Francia Márquez que la presentaban anteriormente, que tiene, digamos, por su trayectoria un reconocimiento muy fuerte en amplias partes del país, en los sectores más populares, más postergados, que son los que han venido también protagonizando las grandes protestas que se viven. Así que creo que lo que hemos visto ahora es una suerte de confluencia entre las protestas callejeras del 2019, 2020, 2021, ahora un resultado electoral que pide un cambio, que es el que propone Gustavo Petro, y efectivamente, como decís, ahora el gran desafío, cómo empezar a transformar un país para el cual el presidente tendrá solamente un mandato de 4 años, y es un país particularmente complicado, por ejemplo, por la violencia política estructural o por el lugar en situación geopolítica. Claro. Así que lo que viene ahora son grandes desafíos. Luciana, lo mismo. ¿Vos cómo crees que el gobierno de Petro y Francia Márquez pueden construir esa voluntad política para respaldar en los cambios? Bueno, digamos, de las cosas más importantes tienen que ver con el proceso de reconciliación y la construcción de tejido social. Francia es abanderada de la gente que ha sido tradicionalmente excluida de las tomas de decisiones. Inclusive en el video que ustedes nos acaban de mostrar, ella dice, eso no tiene ni siquiera ideología. En la izquierda también muchos hemos sido excluidos y se ha centrado siempre en hombres blancos de la élite de la capital.
Creo que Francia representa todo ese sector social tan grande en un país con un alto nivel de desigualdad social, de personas que no han sido tenidas en cuenta en la toma de decisión. Y en ese orden de ideas creo que tiene un desafío interesante, pero que tiene un buen apoyo popular. Petro ha logrado recoger el descontento social, sobre todo por la crisis económica agravada por la pandemia, la falta de oportunidades para los jóvenes, el problema del desempleo, el problema de acceso a la educación superior, y creería que es uno de los temas más importantes con los que va a tener que empezar el gobierno, siempre respetando la premisa de que es un gobierno que respeta el medio ambiente, que busca la sostenibilidad y que trata de reducir la exportación de petróleo y carbón como uno de los primeros insumos de los ingresos de Colombia en el exterior. Eso no va a ser menor, ¿no? Teniendo en cuenta además lo que está ocurriendo con los combustibles a nivel mundial. Marco, decías que estás en el centro donde están por subir al escenario, el centro de convenciones, donde están por subir al escenario Petro y Francia Márquez. Escuché que se les hacía difícil llegar por la cantidad de gente que había, ¿no? Es un Movistar Arena, entiendo, allí en Colombia. Sí, es el Movistar Arena acá en Bogotá. Ya Petro y Francia Márquez están en el lugar y efectivamente está llenándose de gente, y así en muchas partes del país. Creo que es importante mencionar lo que está pasando, es realmente histórico, no solamente por la victoria en sí de Petro, sino por lo que representa en cuanto a que es la primera vez en la historia colombiana, o por lo menos en la historia reciente, donde va a asumir un gobierno, digamos, que plantea un discurso que sostiene que hay que modificar el status quo. Y esto es un hecho que mucho tiempo se pensó que era imposible que pasara. De hecho, hasta el día de ayer, las hipótesis de irregularidades por la registraduría eran denunciadas por el pacto histórico. Quiero decir, había un nivel de tensión muy alto respecto a lo que podría pasar, respecto a si iban a reconocer sus resultados, porque estaba esta mitología basada en experiencias anteriores de que en Colombia nunca iban a permitir que asumiera un gobierno de este signo. Así que hay esa gran euforia, habrá que ver qué dice Petro, pero podemos decir que es producto de un gran acumulado de fuerza política, de haberlo intentado, de haber logrado la unidad, y de esta alianza con Francia Márquez, que también le dio una fuerza de lo popular, por así decirlo, muy importante. Claro, nosotros por la experiencia o con una mirada más regional, menos urgente sobre lo que acaba de ocurrir en Colombia, estamos observando las experiencias de Chile, de la Argentina, lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado en Perú. Pero recién, Luciana, nos contabas que por eso la tensión, si efectivamente había un empate técnico, se definía por sorteo. Contanos eso. Sí, eso estábamos en vivo reportando los resultados en televisión, y bueno, digamos, uno sabe que existía la posibilidad del voto en blanco, del empate técnico. En algunos casos, una semana antes estaban hablando del voto finish, que es cuando hay empate y no hay más de una muy pequeña diferencia, y pues de ahí surgió el punto, que es que, de acuerdo con el Código Electoral, si había empate en esta segunda vuelta, se debe definir por sorteo, cosa que, bueno, digamos, no deja de ser como extraño, un poco irrisorio, que se define una elección presidencial tan importante, como decía Marco recién, la primera vez que un partido de centroizquierda ocupa la presidencia en Colombia, que se pudiera decidir por sorteo. Pero bueno, evidentemente no sucedió porque Petro, digamos, sacó una cantidad de votos para triunfar de forma cómoda, ¿sí? Muy cómodamente. Pienso en la oposición que va a tener Gustavo Petro, ¿no? Esto se lo pregunto a los dos. Si querés, Marco, comienzo por vos. Una oposición acostumbrada a hacer gobierno desde siempre. ¿Qué crees? ¿Qué esperás para esa situación? Bueno, es muy probable que haya una oposición, en este caso, que tenga, como en muchos casos en América Latina, una actitud agresiva, que quisiera ser agorero de malas cosas, pero es probable, tomando en cuenta la situación del país, tomando en cuenta el nivel de conservadurismo, y tomando en cuenta que el planteo de Petro es avanzar sobre algunas áreas que hasta el momento fueron muy poco tocadas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la tierra, la necesidad de democratizarla, y cómo eso se puede llevar adelante sin que se desaten a su vez una serie de reacciones por parte de sectores de la derecha que no solamente son conservadores, no solamente están acostumbrados a hacer gobierno, sino que están insertos en estructuras de poder con controles territoriales en manos de grupos armados. Si uno ve la estadística de violencia en Colombia, se da cuenta que hay
una situación muy particular, entonces habrá que ver cómo eso se va trabajando. En todo caso, lo que hizo Gustavo Petro, y creo que esto es importante también, es ir a buscar actores de centro. El día viernes anunció el Gran Acuerdo Nacional con actores como Alejandro Gaviria, es decir, proyectar la imagen de estabilidad, proyectar la imagen de que esto va a ser, digamos, un cambio sin que por lo tanto se detone un escenario caótico. Y creo que esa es parte de su apuesta, y creo que de hecho eso ha sido uno de los factores que explican por qué logró ganar y lograr de alguna manera que no sea tan fuerte el efecto de la campaña contra él, que lo acusaron de ser chavista, que Colombia iba a ser como Venezuela. Creo que eso logró amortiguarlo parcialmente y suficientemente con esa estrategia de acercamiento al centro. Luciana, en el mismo sentido que preguntaba Lucila, pero repasemos brevemente. Hay una promesa, bueno, en concreto de hacer eficaz o llevar a la práctica realmente el acuerdo de paz del 16, pero después democratización de la economía, que incluye esa democratización de la tierra que mencionaba Marco. Hay una reforma tributaria siempre progresiva para que paguen más los que más tienen, sobre todo el poder económico. Hay una reforma previsional que busca devolverle algunos fondos al Estado. Está la educación superior gratuita. ¿Qué es lo que te parece más enoja al poder económico de la propuesta de Petro y de Francia Márquez? Yo creo que lo que Petro genera, digamos, a las élites económicas es cierta incertidumbre, no sé si los enoja, pero cierta incertidumbre desde el punto de vista económico. ¿Cómo se va a financiar el gasto público del Estado? De los temas importantes, todos los que acababas de nombrar, pero además incluir el tema de la reducción de la desigualdad social, la reducción del desempleo, la reducción de la pobreza, la reducción de la violencia política, y pues evidentemente todas esas políticas requieren dinero para hacerse. Es muy probable que, digamos, en los primeros meses se tenga que discutir la reforma tributaria que se discutió en la presidencia actual y que fracasó por el paro que inició en abril del año pasado, pero bueno, de alguna forma habrá que financiar al Estado. Yo no estoy segura que enoje tanto, aunque la realidad es que sí. Creo que es más que genera una incertidumbre, sobre todo para un país que ha tenido históricamente muchos vaivenes políticos por el conflicto armado interno, pero que siempre económicamente ha sido una de las economías más liberal y más estables de la región. Entonces yo creo que esa es la incertidumbre que genera. Si Petro logra bajar esos niveles como de ansiedad y de incertidumbre, pues tiene el camino ya mucho más amable para poder llevar a cabo todas las políticas sociales que quiere llevar. Que pedíamos, esto es una opinión personal, pero 20 años viviendo en Colombia son necesarias esas políticas sociales. Se nota en tu tonada, Luciana, sí. No sé de dónde eras aquí, allá te copié yo. Bueno, no sé de dónde eras acá en Argentina, pero tenés ya como el acento colombiano muy a flor de piel. ¿Cuándo es la Asunción? Perdón, no tengo el dato. Ahora en agosto. Bien. Marco, Luciana, gracias a los dos por su tiempo. A ustedes. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Bueno, mucha expectativa, ¿no? Sobre todo pensando que también desde un punto de vista de las políticas nacionales, populares, viene la elección en Brasil, con Lula como gran favorito. Y bueno, la pregunta sobre cómo se van a llevar, cómo se van a respaldar esas medidas que tienen puntos de contacto en toda la región, ¿no? Porque reformas tributarias, todo lo que tiene que ver con garantizarle mayores ingresos al Estado, democratizar efectivamente el acceso a la tierra, democratizar la economía, son todos puntos muy en común. Sí. Lo que tiene Colombia muy particularmente es, por supuesto, su situación de violencia y todavía un acuerdo de paz que no está debidamente refrendado. Vamos a la mesa. Vamos. Con nuestras compañeras en este domingo de Desiguales. Como siempre decimos, pensé que me tiraban la barriga de programa libre de humo, así que lo digo yo. ¿Te relajaste? Sí, yo me relajé, como dije, bueno, ahora me tapan. No me taparon. Está Cande, está Lu, está Jime, y están en el estudio de Desiguales en la televisión pública, Carlos Maslatone. Ya está aquí sentado, bueno, interna libertaria, interna en todos los frentes políticos del país. También en lo que tiene que ver con la libertad avanza, así que en un rato dialogamos con él nada más. Pero hoy tenemos otros temas, además de Colombia, además de las charlas con los invitados, porque habló el presidente Alberto Fernández. Sí, efectivamente, y entre varias cosas dio definiciones sobre muchos temas. Pero volvió a abrir la puerta para la posibilidad de que el Estado intervenga fuerte en Vicentín y la convierta en una empresa testigo. Voy a arrancar por Luciana Bertoia, sobre todo para que cuente qué novedades... Pido, ¿no querés arrancar por escuchar qué dijo?
Lo que vos digas. Me parece que sí. Escuchamos Esto lo dijo que el presidente Alberto Fernández. La Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria. Nosotros hoy en día el gas en Boca de Pozo lo estamos pagando 3,40 más o menos. Y en Estados Unidos está 6,50. Y eso es en gran medida el producto de que esté YPF en manos del Estado. Tenemos que hacer algo que nos permita tener como herramientas testigos, como empresas testigos, que nos permitan ir de algún modo ordenando estas cosas, interviniendo para ordenar estas cosas. En su momento, cuando fue de Vicentín, lo intenté. El escenario que planteaba Vicentín en ese momento, me dijo, lo descarto, porque en este escenario yo le hago un favor a los acreedores. En el escenario actual, donde la Corte Suprema de Justicia ha intervenido y demás, y se da la posibilidad de un crackdown, yo dije, bueno, en este escenario estudiémoslo, porque es posible. Bueno, perfectamente el presidente de la Nación le da contexto a la pregunta y por qué quería arrancar con Luciana Bertoia. ¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema de Santa Fe? Que para el presidente de la Nación yo creo que hay una condición política que ahora nos va a explicar también Jimena Fuertes, pero ¿qué es lo que hizo la Corte que al presidente le hace ver que ahora ir por Vicentín es posible? Bueno, la Corte Suprema de Santa Fe lo que hizo fue, ante un planteo de uno de los acreedores la semana pasada, que decía básicamente que estaban vaciando la empresa, ¿no? Que estaban moviendo, cambiando la composición societaria mientras se sustanciaba el concurso. ¿Qué hizo? Suspendió todos los plazos. Dijo, bueno, le voy a correr vista al juez para que informe sobre estas irregularidades que este acreedor, que es Graci Sociedad Anónima, me está denunciando. A ver, Vicentín estaba en concurso de acreedores, llama a todos los que les debe. Sí. Pero mientras hacía eso estaba vendiendo de manera ilegal. De manera ilegal todos sus activos para después decir, bueno, no tengo un mango a quien pagarle. Y eso es lo que vio la Corte Suprema santafesina. Claro, esto ante un planteo de uno de los acreedores, porque recordemos que por un lado había un juez civil y comercial con el concurso y después por otro lado hay una causa penal que tuvo al presidente Vicentín Escarcel detenido durante 2 días, que tenía que ver con esto de ir vendiendo acciones para irse despojando de lo que tenía. El presidente Vicentín fue preso por este tema. Creo que salió libre porque pagó una millonada de plata para fianza. Exactamente. Sí. Bueno, entonces había como un riesgo de que se avanzara, porque Vicentín decía, yo ya tengo la conformidad del 51% de los acreedores, que se avanzara con eso y no se tuviera en cuenta lo que pasa en el expediente penal. Bien. Ahora, ¿por qué Caruso dice que es político? Porque lo que cambió fue el contexto internacional. El gobierno de igual modo hizo estos intentos de controles de precio con las mesas. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de estas mesas en donde llamaban a los productores de alimentos para ver dónde estaba el salto inflacionario? Nunca tuvo resultado eso. A eso le agregamos el contexto de la guerra, la disparada de los precios de los commodities, en particular de los granos, justamente, lo que produce Vicentín, y la necesidad de que el Estado tenga algún control dentro del mercado alimenticio, cosa que intentó hacer con esta primera iniciativa ¿se acuerdan cuando fue en junio de 2020, cuando Alberto lo propone? Porque querían que el Estado estuviera adentro, que tenga un rol central adentro de la empresa, primero para esto, para evitar que la vaciaran, y segundo, para empezar a tener un control sobre ese mercado que además, recordemos que está en una provincia, en Santa Fe, Sojera, cerca de todas las vías navegables por donde se van todos los granos a los demás países y no tributan acá en Argentina. Alguien me dijo también, ojo, porque después de todo, acá en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, se vio perfectamente todo lo que pasó en estos últimos meses con Vicentín. Por supuesto que si el Estado Nacional decidiera, o si el gobierno decidiera avanzar, otra vez va a haber sectores que se van a oponer ideológicamente. Todos somos Vicentín, se decía en ese momento. Claro, pero lo que me decían es, cuidado, porque no sé cuántos se van a volver a poner la camiseta de Todos somos Vicentín, porque vieron las trapisondas que habían hecho todos los que estaban queriendo vaciar la empresa. Y no le pagaron tampoco a los productores, entonces también acarrea una deuda Vicentín, que es muy importante a la hora de, bueno, ¿quién va a pagar esa deuda? No es lo mismo si de repente el Estado se hace cargo y también solventa eso, tanto para los productores más chicos como para los acreedores más grandes,
como si, bueno, de repente queda la suerte de directivos que quieren vaciar a la empresa. Y vos, en términos de la economía argentina, ¿qué ves en esto? No, es un sector muy concentrado. Pensemos que 10 empresas concentran el 90% de la exportación. Entonces, tener una empresa ahí, en un sector tan concentrado, te sirve de empresa testigo. Te sirve para que sea una empresa estatal como puede ser YPF. Sí. O sea, que funciona como una empresa, pero que tiene una mayoría de capital estatal. Y te sirve para generar el camino, ¿no? El sendero, como era YPF con los aumentos. Bueno, aumenta YPF, aumentan el resto. Bueno, puede servir para generar una referencia de precios. ¿Tenemos números, Cande? Tenemos números de la deuda que tiene Vicentín. El principal acreedor son bancos extranjeros. O sea, el total de lo que debe Vicentín son más de 1.500 millones de dólares. Tiene una gran deuda con los productores, algunos chicos, algunos no tan chicos, de 428 millones. Y el tercer acreedor más grande es el propio Banco Nación. Que recordemos es el crédito más grande de la historia del Banco Nación, ¿no? Sí, que se dio en el gobierno anterior, obviamente, de Exacto. Mauricio Macri, Sí. hacia Vicentín. Por eso también hay un tinte político de, bueno, le prestaron una plata que después sabían que no la iban a devolver. Hay una investigación penal respecto a Hay esto, una ¿no? investigación en Comodoro Pi también. Y 5 millones de dólares que le debe a la FIP. Eso lo quería mencionar. Bien. Parece chico, pero es un número bastante grande, ¿no? Sí, 5 millones Sí, de parece dólares. chico en comparación con los... Con todo lo que le debe a los demás. Con todo lo Y el otro, Banco exacto. Nación creo que son cerca de 300 millones de dólares. Casi 300 millones de dólares, sí. Javier González Fraga fue el que lo firma antes Sí. de irse del cargo y antes de que Cambiemos termine su mandato. Claro. Minutos antes de irse, le firma el crédito. Lo que se está investigando es si también ahí hay una suerte de emprendedores o monotributistas de los Bueno, préstamos, y ¿no? me hace el pie porque también en la causa de espionaje, Sí. cuando secuestran el teléfono de Darío Nieto, había información sobre Vicentín y bueno, el intento que hizo Mauricio Macri fue que no lo usaran esta causa, ¿no? Bien. Que no usaran esta información. No recordaba eso del celular de Nieto. Sí. Sí, ¿te acordás que se metió en el auto rápido No, para empezar? sí, no recordaba que también había cosas de Vicentín. No, la escena me parece espectacular porque ahí aprendí que dentro de un auto no te pueden detener. Es como si te vinieran a detener, quedate encerrada dentro del auto, bajá los seguros, subí las ventanillas y llamá al abogado. O sea, O borrar un mensaje. Darío Nieto me enseñó algo para mi vida que por ahí en algún momento me sirve. Una Uno nunca cosa sabe. que me pareció interesante en términos políticos y siguiendo lo que dice Jiménez, que el presidente en la entrevista que le da a Página 12 en Olivos también reconoce que son instrumentos importantes los controles de precios, las mesas de diálogo, etcétera, pero que no han funcionado. Sí, Esas cosas no han funcionado. Y ahora lo estamos viviendo y experimentando en nuestros sueldos todos los días. Se especulaba con, como decía Cande, que se hiciera, que ese rol lo tomara YPF Agro. Sí. Que en vez de ser Vicentín, que no se pudo en su momento, bueno, que haya alguna empresa testigo. Bueno, ahora no se sabe, a partir de estas declaraciones, cuál de los dos caminos va a encararse, pero por lo menos hay una intención del Estado de meterse en un mercado que tiene que ver con nuestra comida. En su momento recuerdo que el gobernador Omar Perotti había sido el que impulsó como el camino del medio, ¿no? Digo, la propuesta para sentarse con el juez. Una propuesta superadora, creo Bueno, que era la textual, exacto. ¿no? No, que incluía también, lo que hacía era incluir a la provincia de Santa Fe, como que también es acreedora al Estado santafesino, y también quería tener protagonismo. Digo esto porque es lo que dice el presidente Alberto Fernández, no sería en el marco de esa propuesta superadora, sino que sería otro camino. Otro camino. Otro camino que habrá que ver qué opina el gobernador santafesino, que en su momento pisó fuerte. Sí, Cuando sí. se anunció, recuerdo... Pero por eso te digo, hay que ver si después de todo lo que se vio, que verdaderamente era Vicentín, a ver si políticamente también el gobernador vuelve a decir, no, che, no vayan por ahí, tengo otra, No lo sé. otra opción. En la semana, superadora. imagino, va a haber repercusiones. Esto se conoció hoy en Y una detalles. entrevista al diario Página 12. Claro, por eso digo, está textual del presidente, este video que veíamos recién, fue una entrevista al diario Página 12 que se publicó hoy domingo, Sí. ¿no? En el medio de un fin de semana largo. Ya vamos a empezar a escuchar hablar sobre esto, supongo yo. Sí, claramente, porque aparte es la voz presidencial, hay un nuevo camino a seguir, se abre una nueva oportunidad y en un nuevo contexto en donde los argentinos y argentinas estamos sufriendo el aumento de los precios como no pasaba tanto en ese ¿Y momento. puedo agregar otra cosa? Sí. Porque en cada charla o dentro de los matices dentro de la propia coalición del Frente de Todos, cada vez que hay críticas aparece el tema Vicentín simbólicamente. Sí, A ¿qué veces, hubiese ¿no? pasado? ¿Qué hubiese pasado Sí. si teníamos a O como un Vicentín momento como bisagra empresa? de hasta dónde había que ir, qué tan fuerte había que ir respecto a algún sector del poder Sí. económico. Quizá esta es otra señal, pienso en el tema de la Cumbre de las Américas, pienso en estas declaraciones. Bueno, quizá también es una señal políticamente al presidente lo reposiciona
también en la propia interna. Quizá mañana Cristina Fernández de Kirchner alguna alusión hace en el acto de la Igual CTA, Alberto Fernández también contestó eso de decir, bueno, yo no sé si hubiésemos expropiado en ese momento hubiésemos tenido que pagar mucho más de que si sucede ahora con todo este proceso de 2 años. Sí. Entonces creo que contesta un poco esa pregunta de, bueno, tal vez no nos dio en ese momento y tampoco daba lo que había que poner para quedarse con Vicentín. Bueno, eso es lo que nos dijo a nosotros el presidente cuando vino aquí a Desiguales. Se lo preguntaste vos, Caruso, de hecho, ¿no? Porque Mirá. simbólicamente era... Bueno, decíamos Yo tuve mañana... otras, vos tuviste. Decíamos mañana, qué cosa, qué linda eso. Decíamos mañana acto en la CTA, plenario importante, ya está entrando Boyaski a los estudios de Desiguales con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más datos. Así es, te leo el título de la exposición de mañana, es un poquito largo, pero Bueno. si me tienen paciencia. 20 de junio, la vigencia de Belgrano, Estado, mercado y precios, producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria. Bueno. Parece el capítulo de un libro del siglo XIX. Sí, larguísimo. Sí, o el hoy, ¿no? Bueno, es que Cristina, vieron que yo les dije que Cristina iba a seguir hablando en estas exposiciones, estas charlas entre académico-políticas, Sí. en donde sienta posición sobre distintos temas, y me parece que lo que está bueno es hacer el ejercicio de ir acordándonos qué dijo la vez pasada sobre cada tema para ver qué es lo que agrega ahora. Y ahora puntualmente va a hablar sobre la bimonetariedad, que ya lo viene hablando desde Sí. hace un montón de tiempo, y también con la cuestión, el tinte político que tiene el precio, los precios de la comida. Siempre estamos muy sobre la baldosa. ¿Saben qué haría yo? Yo haría el A ver. ejercicio de ver dónde estaba, en qué plano estaba la discusión política previo a cada uno de estos intercambios, por ahí no directos, pero sí entre el presidente y la vicepresidenta, y dónde va quedando, hacia dónde va corriendo la discusión política del gobierno este tipo de intercambios. Vamos a preguntarle a quien la recibe mañana, a la Bueno, vicepresidenta Ana cómo no. Avellaneda, sobre esto. Hablamos de Hugo Yasky. Gracias, Hugo, por haber ¿Qué dice, Hugo? venido. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Bien. Contento por Colombia, lo imaginamos. Sí, muy contento. Muy contento. ¿Qué significa Colombia en este contexto? Y El es triunfo de un- Petro, a eso nos referimos, ¿no? Para mí es un punto de inflexión en un continente que vuelva a buscar reagruparse en una sintonía de gobiernos que tratan de volver a tener la unidad en torno a la agenda social, a una posición de América Latina que no sea el patio trasero de Estados Unidos, a terminar con el fracaso de las políticas de la derecha. Colombia fue cruelmente gobernada 74 años por una derecha que la ensangrentó. Hasta este año hubo más de 300 muertos de movimientos sociales y sindicales. Y sin embargo fracasaron. El sistema jubilatorio de Colombia, por ejemplo, tiene una cobertura del 23%. Ni que hablar el trabajo. Hugo, lo voy a volver acá, porque me quedé pensando en lo que hablábamos recién con nuestras compañeras, y es la visita de la vicepresidenta mañana allí en Avellaneda. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿la invitaron ustedes? ¿Cómo fue que se sumó a este acto? Sí, la invitamos nosotros. Hacía mucho tiempo que había pendiente una participación de la vicepresidenta, de Cristina, en alguno de los eventos de la CTA, y bueno, se dio la posibilidad de un plenario nacional el 20 de junio. Todos sabemos que la figura de Belgrano para Cristina tiene mucha connotación con el presente. El hombre que hablaba de una Argentina con industria, el hombre que hablaba de que no se podía vivir simplemente exportando materia prima porque íbamos a ser una nación atrasada. Lo decía ya hace más de 200 años. Bueno, Cristina creo que va a tomar eso, entre otros temas. Recién conversábamos acerca de la entrevista que dio el presidente Alberto Fernández, hoy publicada en Página 12, menciona la posibilidad de volver sobre Vicentín. ¿Lo leíste? ¿Te entusiasma? ¿Te parece una buena nueva? Me parece que sí. Me entusiasma porque hasta ahora el intento de tener una paz o una pasividad, una paz fundada en la pasividad del gobierno frente a los monopolios del sector alimenticio, energético, etcétera, fue fracaso para los sectores populares. No pudimos lograr
desacoplar los precios de lo que ellos exportan, lo que venden acá. No pudimos parar la remarcación de precios y no pudimos avanzar en un esquema que signifique tener algún instrumento. Porque si el Estado es un Estado que no tiene la manera de intervenir, y esta gente cada vez que les propones alguna medida que podría ser lógica, porque las retenciones no le inventó ni Perón, ni el peronismo, ni el kirchnerismo, vienen de la época de los conservadores. La inventaron su bisabuelo, no nosotros, y sin embargo tampoco la quieren. Entonces, creo que lo de Vicentín y otra actitud proactiva, que signifique tomar iniciativas y disputar y generar el conflicto con los poderosos, porque un pueblo que tiene padecimiento como tiene el nuestro, si no tiene conflicto con los poderosos, es que los va a tener toda la vida. Ahora, Hugo, ¿vos crees que hay un, terreno político distinto al que hubo en 2020 cuando se había propuesto lo de Vicentín y finalmente se dio marcha atrás? Y creo que lo importante de la gente inteligente es advertir cuando uno se equivoca. La marcha atrás con Vicentín evidentemente fue un error y hoy lo estamos pagando. Entonces me parece muy bueno que Alberto Fernández hoy esté pensando que es necesario retomar ese camino, porque creo que si no hacemos nada, lo que va a seguir pasando, ahora agravado, me imagino, creo que él lo dice, agravado por el contexto de la guerra de Ucrania, es que todavía la situación se va a poner peor, es decir, que es lo que estamos viendo. Sí, él lo dice, pero también señala la decisión de la Corte de la provincia de Santa Fe como sugiriendo que está mucho más evidente qué era Vicentín y qué eran los dueños de Vicentín y qué habían hecho. Como si hubiera también la posibilidad de una resistencia un poco menor. Pero eventualmente en esa charla de hoy por la mañana, o publicada hoy, también él reconoce que algunos instrumentos valiosos no funcionaron. El tema de los controles de precios, insisto, valiosos, pero reconoce el propio presidente que no fueron suficientes, y tampoco las grandes mesas de diálogo o los acuerdos que se buscaron. Sin embargo, y déjame agregar algo, sí menciona que tiene un gran apoyo de la CGT en este momento y de parte del empresariado argentino, incluso de parte de la UIA. ¿Algún sector de la UIA? Sí. La verdad, no sé, ojalá haya un sector del empresariado de la UIA que lo apoye. Hay otro sector del empresariado que lo ha apoyado desde el primer día y que lamentablemente no tuvo el protagonismo ni grado de convocatoria que tendría que haber tenido desde el principio, que es el empresariado PYME. Es un sector muy importante, no son los machos alfa de la manada como el señor Brown, que se reía el otro día de la remarcación, y toda esa caterva de grandes empresarios. Digo caterva porque le hacen mucho daño al pueblo argentino con sus prácticas que tienen que ver con la especulación, la remarcación, el parasitismo social. Pero hay empresarios que todos los días están en la fábrica abriéndola, peleándola. A esos los tiene que empezar a mirar Alberto, los tiene que convocar. Son todos los pymes, van a estar en el acto de mañana, especialmente invitados. Y sobre la CGT, ¿qué opinión tiene? Él dice apoyan, digo, la central sindical lo está apoyando. ¿Qué opina sobre eso? Digamos, para decirlo con transparencia, la CGT apoyó cuando fue la iniciativa de Vicentín. Fue la única vez en estos años de gobierno de Alberto Fernández que el secretario general de la CGT, en ese momento era Daer, las 2 CTA y una cantidad de organizaciones, firmamos una solicitada bancando eso. Después nos comimos la curva. A los 2 días nos enteramos de que se hacía un zigzag. Si la CGT ahora apoya, me parece muy bien. Mañana en el acto van a estar dirigentes de un sector de la CGT, Pablo Moyano, Paco Manrique de Les Matas. ¿Ustedes Sergio invitaron Palazzo. a los que dirigen hoy? ¿Los invitaron? No, invitamos a los compañeros de la CGT con los que luchamos juntos en la resistencia al macrismo.
El otro día Abel Furlan, en una muy interesante entrevista en un canal colega, dijo que él creía, es el secretario general metalúrgico, que corrió, digamos, o le ganó la representación a Antonio Caló. Dijo que la veía muy neutral a la CGT, que tenía que estar en la calle, que tenía que movilizarse más. Sí, lo hablé con Abel, estuve hace 2 o 3 días con él. No vine al acto porque tenía un compromiso familiar, pero coincido absolutamente. No se puede ser neutral, no se puede ser pasivo. Hay que imaginar de qué manera no solamente tomamos la palabra, porque cuando vos estás en el medio de un conflicto como este, ni el ministro de Trabajo puede ser neutral, que lo es, lamentablemente, ni la CGT puede ser neutral. Y creo que la idea es que con este tipo de debate podamos construir juntos escenarios donde recuperemos la movilización, que no siempre y no necesariamente significa apuntarle al gobierno. Vos te podés movilizar, como lo vamos a hacer el 24 de este mes, con una gran convocatoria que donde hay otros sectores muy diversos, a la Bolsa de Rosario. Te podés movilizar para apoyar un proyecto de ley para que paguen más los que más tienen o para que paguen los que la fugaron. Podés movilizarte para muchas cosas. Lo que no podés hacer en este momento es tener una actitud pasiva, alejada, y reunirte solamente con los empresarios de la UIA para ir atrás de lo que ellos dicen. Hugo, se reiteró en la última semana una movilización que se viene dando ya desde hace bastante. Son algunos sectores de los movimientos sociales, de movimientos piqueteros. Hay una reunión el miércoles. Va a recibir finalmente el ministerio a esos sectores que no son de una corriente de organizaciones sociales oficialistas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué mirada tenés sobre eso puntualmente? No, a mí me preocupa mucho porque vivimos en un país donde muchos trabajadores en actividad ganan menos que lo que puede cobrar una persona que tiene planes sociales. Te pongo un ejemplo concreto. La mayoría de los municipales de este país, la mayoría, y algunos ganan salarios que uno no lo podría creer, de 40.000, 36.000. Los salarios formales, pero salarios, en ese trabajadores con salarios formales, sí. Y tenés empresarios que te dicen, no puedo tomar un empleado, porque claro, ¿qué salario inicial le ofrece? 68.000 pesos. Entonces a alguien que tiene planes, si vos descontás lo que significa tener que viajar, comer cuando vas a trabajar, más todo lo que implica la rutina del que trabaja 8 o 10 horas fuera de su casa, muchas veces le conviene más tener planes que tener empleo. El problema no son los planes, el problema son los salarios que cayeron tanto. Es decir, si vos tenés salarios que rompen el piso del ingreso de los que son desocupados y cobran planes, estás en un problema. Yo creo que el verdadero problema es ese. Lo que hay que recuperar son los salarios. ¿Y cómo? Y yo creo que es parte de la puja distributiva. Los salarios se recuperan, por ejemplo, con, para mí en este momento, un aumento que lo tiene que dar el gobierno, que lo tiene que dar por decreto, que tiene que ser una suma fija. ¿Por qué? Porque vos no entrás en ese juego que te proponen los empresarios cuando dicen reapertura de paritaria. Entonces se forma la fila. Primero van los bancarios, después van los docentes, pero después tenés 500 paritarias que la gente queda esperando que se reabran. Cuando se reabren ya pasaron 3 meses más, claro. Perdiste 6 meses más frente a la inflación. Tiene que ser una suma fija, porque acorta los tiempos de la recomposición y porque levanta a los que están abajo. Si no hacemos eso, difícilmente veamos resultados concretos en un momento en el que los necesitamos con urgencia. Jimena. De paso, lo aprovecho como diputado nacional también y le pregunto por la renta inesperada, el tratamiento que va a tener en la Cámara de Diputados. Dijeron el presidente y el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, que iban a darle un pronto tratamiento. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que ya empiece a debatirse y que sume los votos necesarios? Yo creo que es una posibilidad muy interesante. Creo que es una ley
que la tenemos que impulsar, igual que la que habla de la fuga, de cobrarle a los que fugaron. Por supuesto, venimos de una buena experiencia. La semana pasada logramos aprobar una ley con los votos de la izquierda y de algunos bloques más chicos vinculados a las provincias o al Partido Justicialista. Yo creo que sería importante, si vale el intento, tenemos que tratar de lograr que con esa diferencia exigua, pero diferencia al fin, se pueda aprobar. Porque yo no creo en ese argumento de que, bueno, como no hay una correlación de fuerza adecuada, qué sé yo, nos sacamos los guantes de boxeo, nos relajamos y dejamos que nos pasen por arriba. Gracias, Hugo, Como por siempre. haber venido. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte. Está Carlos Maslatón, como les decíamos, para referente liberal, dirigente liberal, y vamos a charlar con él sobre el momento de la Alianza Avanza a Libertad y, por supuesto, sobre la política nacional también. Todo eso después del corte. ¿Estás en la Antártida Argentina? Estás en tu canal de bandera. Juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Belgrano, la película. Domingo, 22 horas. Televisión Pública. Qué bien la vi. Con BBVA puedo sacar efectivo del cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como la esquina de Libertad y Libertador. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. ¿Cómo se llega al orgasmo? ¿Me lo está preguntando en serio? No. Lo van a ver enseguida en la película. No. Acá hay una mujer que decide y decide sola. Y eso también es revolucionario en 1933. Fin de semana de Gustave Machatí. Filmoteca. Domingo a la medianoche. Televisión Pública. Nueva mascarilla Atom Protect Flash. La evolución llegó con Atom Protect. Más protección, con los más altos estándares de calidad. Nueva tecnología. Mascarilla ultra sellada para una mejor performance. Seguimos innovando para traerte la mejor protección del mercado. Conseguí la tuya en www.atomprotect.com. No debe morir jamás. Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entra.
Seguimos en Desiguales y como lo mostrábamos y les decíamos anteriormente, estamos con Carlos Maslatón, abogado, dirigente liberal. Gracias, Carlos, por haber Luli. venido. Gracias por la invitación, Pablo. A ver, La Libertad Avanza es el partido, para ahora decirlo correctamente, y vos te autodenominás en Twitter un puntero marginal de Milei 2023. Hasta hace 2 días era un puntero, me consideraba un puntero. Y ahora te... Pero Milei dijo que yo era un elemento marginal dentro del movimiento, entonces ahora me puse puntero marginal. O sea, fue Lo cual no me degrada en lo más mínimo, porque yo soy un militante político, nada más. ¿Tus aspiraciones no son de políticas, digamos, sino de militancia? Y de militancia, porque yo no soy un empleado, no pretendo estar como funcionario público ni como candidato a nada. Ahora, ¿qué te pasó, Carlos? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso para que públicamente, porque imagino que internamente por ahí ya habías expresado algún tipo de Son dos diferencia? cosas. Uno es la marginación de todo un aparato político de gente más bien joven de todo el país, que se había armado el año pasado, reemplazándolo por la hermana de Milei, que se llama Karina Milei, y por un operador que viene del cabalismo, que se llama Carlos Kikuchi. Directamente tiraron a la basura todo lo que había y empezaron a contratar partidos provinciales de dudosa ideología como chapas políticas. Entonces, el desarme de esta gran militancia que posibilitó el éxito político de Milei el año pasado, a mí me preocupó. Y después el otro tema son algunas declaraciones increíbles de Milei, y bueno, nadie se anima a criticarlas, pero a mí me parecen tremendas. ¿Cómo cuáles, Carlos? La compra-venta de órganos no se puede hacer en la República Argentina ni en ningún lugar del mundo. Es algo que está fuera del comercio y es sabio que eso esté fuera del comercio. El otro tema complicado es juicio a los periodistas. Ustedes, mira, yo sé que tienen la mejor onda conmigo, pero si ustedes vienen acá y me masacran a críticas, me injurian, me calumnian, yo te juro que no hago ningún juicio. Porque creo que es parte del debate. Así que imagínate. No se hace aparte en la Argentina eso, digo, es de otra época, no se suele hacer. No, pero no se hace porque es una muestra de debilidad. Vos decís lo que quieras de mí, yo te voy a contestar pacíficamente, por supuesto, ¿no? Y entonces él hizo juicio a 5 periodistas, además con reparación patrimonial. Yo en su momento, cuando los periodistas el año pasado le dijeron que era cercano, que era el nazismo, hitlerismo, que está mal eso también, yo lo defendía y le dije, déjalo en manos mías, yo le voy a contestar, pero no sé por qué ahora un año después volvió con eso. Ahora, es un error. Hay varios puntos. Por ejemplo, el tema de aliarse con partidos, algunos de ellos para mí bastante reprochables, como el caso de Bussi en Tucumán, ¿son necesarios para que tenga la Libertad Avanza un armado nacional? En lo más mínimo, nada. No. Yo en Tucumán directamente haría el partido con la gente joven, liberal que hay ahí, que no tiene ningún parentesco con la dictadura militar y además pertenece a una ideología liberal en serio, liberal y democrática. ¿Y por qué Y además que hay opta otro tema, ¿viste? Todo el discurso de Milei de la casta. Bueno, lo que me dicen todos los tucumanos es que no hay más casta que el partido de Bussi. Por la cantidad, y bueno, ahí era una contradicción. ¿Por qué crees que va por esa opción? Porque Milei no es un conductor interno, Milei es un líder externo. El tipo inflama las masas, los actos son espectaculares, pero él cedió todo eso en 2 personas que para mí no tienen el conocimiento suficiente como para armar esto. Uno es Karina Milei y otro es Carlos Kikuchi. Pero yo ya estoy sospechando porque no es posible que se haga todo mal. Parece como que fuera a propósito. Yo casi que estoy a punto de denunciar sabotaje de la campaña electoral. Pero, digo, ¿Y con qué objetivo? Claro. ¿Por qué querrían sabotearlo? Bueno, matarlo a Milei. Que no exista más. Un tipo que estaba ¿Pero dando la hermana? No, la hermana no, pero Carlos Kikuchi puede ser que sí. Porque no hace todo absolutamente contrario al sentido común. ¿Qué tengo que pensar yo? El tipo tenía 20-22%. ¿Sabés que para que exista Milei con posibilidad electoral real tiene que sacar el 30 en las PASO? Si saca 30 en las PASO, ya puede competir. O si saca menos de 20 y se va cayendo como ahora, como los analistas dicen que se cae, gana el 13%, está muerto. Pero Carlos, ¿hablas de que Kikuchi puede ser un infiltrado? Es muy sospechoso todo lo que hace. ¿Y de quién, a quién gana con esto? Yo te digo, el tipo opera en un bar donde se juntan operadores políticos, a la vista de todo el mundo. ¿Qué operadores? ¿O de qué espacio? De todos los partidos. Parece que es como si fuera un supermercado electoral que hay. Quedan Figueroa, Alcorte y Pampa. Van todos ahí como a jetonear. No quería decir el nombre, no importa. Bueno, ya está. Igual se sabe que es un bar de operadores políticos. Van todos como a En jetonear. esa esquina no hay. No hay muchos. A mostrarse ahí, viste, una cosa rarísima.
Reuniones que supuestamente tienen que ser reservadas, secretas, se hacen ahí. Yo no lo entiendo. Pero vuelvo a esto, ¿quién se beneficia? Porque lo que se dice constantemente es que Milei al que le sacaría votos es a un Juntos por el Cambio modo halcón. Bueno, ¿no? yo creo que en Juntos por el Cambio están festejando este tema. Lo están festejando, Y de claro, hecho lo están cuentan. festejando. El sector de Patricia Burrich, ¿viste? Macri debe estar festejando. No sé Larreta. Pero capaz que a Larreta le conviene menos, no lo sé. Larreta no sería dentro, no halcón dentro de Juntos Igual por yo el no Cambio. creo en esa diferencia. Halcón, Paloma, me parece algo tontísimo. No sé quién lo inventó eso. No sé si fue Milei que lo inventó. Ahora, digo, Milei como líder de esta posible operación, si se quiere, no está viéndola, vos hablaste No. con él, se lo dijiste personalmente. No, yo le dije. Lo advertí que la cosa iba por mal camino. Además, él hizo un reemplazo de los operadores políticos que operaron hasta hace 3, 4 meses. Directamente los corrió a un costado. Además, todos los grupos militantes liberales que hay en el país están esperando órdenes. ¿Qué hacemos? Varios llaman de esos y le dicen, no, después vemos. Es rarísimo el tema, es raro. Nunca vi un sabotaje semejante. Yo voy a usar ese término. Sabotaje electoral. Luciana. Sí, Carlos, vos hablabas de estas alianzas repudiables, ¿no?, con el bucismo en Tucumán. Pero ¿cuál es la diferencia con una alianza con Victoria Villarroel, ¿no?, que niega los 30.000 desaparecidos y demás? ¿Vos la escuchaste negar los 30.000 desaparecidos? Sí. Objetó, La leí pero también. ¿discutió el número o el hecho de que hayan existido? No, de hecho también usó remeras con no son 30.000. Bueno. Todo eso está. Bueno, yo no sé. Yo, si me permiten, yo no objeto la lista, el número de los desaparecidos. Hay un número de la CONADEP. He hablado con varias organizaciones que me dijeron, Malatono, esto se cuenta así. Si te chuparon ilegalmente y después apareciste, se cuenta como desaparecido. A mí me parece que discutir el número es negacionismo. Yo nunca lo hice. Y además, para ser claro, del 76 al 83 hubo terrorismo de Estado. Y antes también, terrorismo de Estado. Esto no tiene justificación. Y te lo digo condenando fuertemente a los grupos guerrilleros del Alfie Montoner. Una cosa no quita la otra. Y yo sé que ustedes acá en un canal con esta orientación, pues sí, bueno, pero uno es mejor que el otro, uno es peor que el otro. No tengo problemas. Las dos cosas están mal. No voy a negar nada. Así que nosotros estamos. El liberalismo está con los derechos humanos y en contra del terrorismo de Estado. Quiero que eso quede O claro. vos, al menos vos. No, el liberalismo como tal. ¿Cómo vas a aceptar que desde las oficinas del Estado se armara un grupo de tarea para secuestrar gente, torturarla y tirarla al río de la Plata? yo no Explícame lo qué acepto. lógica. A lo que Luciana va es que no es muy distinto estar con Bussi que estar con alguien que viste una remera de no son 30.000. Bueno, yo no hago las listas. ¿Qué quiere que te diga? Además, ni siquiera yo voy a estar en una lista. Soy un militante político. Ahora, vos decís que estos jóvenes están desencantados, ¿no? Vos tenés bastante contacto con los jóvenes, de hecho Sí. manejás muy bien las redes sociales y demás. Hoy por hoy, ¿piensan que Milei no llega a 2023? ¿Piensan ya en otra fórmula? ¿Piensan en otro candidato presidente que los represente? No. Vos sabés que existe la disciplina política. Pero, primero te digo yo, si mañana se vota, yo agarro la boleta de Milei y la pongo en un sobre y le saco una foto y la publico en Twitter, en Facebook y en Instagram. Es decir, yo con esta crítica que hago, esta crítica interna que hago, no es para romper. Ninguno de nosotros quiere romper. Quiere que se reencauce el movimiento, que se deleteen todas estas frases ridículas, que nos juntemos con la democracia argentina, ¿no? Y además que rescatemos toda esta juventud maravillosa que se ha juntado en los últimos 2 años. Ahora, Pablo siempre cuando viene algún dirigente de Juntos por el Cambio le pregunta si cree que la alianza tal como está llega a las elecciones de 2023, justamente porque la figura de Milei muchas veces hace ruido dentro de esa coalición. ¿Vos creés que hoy la Libertad Avanza como está, de esta manera llega a 2023? Puede ser que sufra secesiones y puede ser que sufra incorporaciones. Yo creo que necesita un replanteo y el gran problema es que si Milei cae mucho, puede colapsar su candidatura misma. A ver, este es el problema. Carlos, quiero hacerte una pregunta. Te spoileo la pregunta. La pregunta final, después de una breve reflexión, es si Milei cae por la interna o por el peso de la discusión interna, o en realidad fue un fenómeno de un momento, por mal llamarlo. Y te explico por qué. Vos decías, bueno, algunas frases que me parecen que hay que deletearlas, que hay que borrarlas. La sensación que yo tengo es que Milei, cuando tira de afuera del sistema, cuando tira por redes, cuando tira por en eslogan muy breves, puede generar un efecto. Ahora, en un mano a mano, en una entrevista larga,
empieza a decir, y cuando le preguntan por todo lo que un dirigente político en una complejidad de país como la que tenemos tiene que efectivamente tener una mirada, empieza a tirar lo que se le cruza por la cabeza. Es decir, yo no creo que esté en su plataforma electoral que haya un mercado libre de venta y compra de órganos. No está. Entonces, la sensación que tengo es que cuando el dirigente se sienta mano a mano en una entrevista en profundidad, hace agua por todos lados. Bueno, lo voy a decir suavemente. Es mejor dando discursos desde una tribuna que enfrentando periodistas u otros políticos. ¿Y eso no lo conforma con un blef político electoral? No, porque a su vez tiene buenas ideas para gobernar. Pero cuando le preguntan por esas ideas, yo lo escuché decir también, por ejemplo, que resolvería el tema de la educación con vouchers para que cada quien pudiera ir a la escuela que quisiera. No parece muy meditado, no sé si eso existe en algún lugar, pero bueno, ¿sabes a qué me refiero? Es una idea que circula mucho en los círculos libertarios, ese tema. El Estado se abstiene, pero te da vos la plata para que vos elijas la entidad educativa que quieras. Eso en Argentina de inicio es impracticable. Está bien, pero hay un montón de cosas así que se tiran que no se pueden hacer. La dolarización, como la planteó él, no se puede hacer. Claro, pero no es poca cosa tirar cosas que no se pueden hacer así como así para alguien que quiere ser presidente. Vos sabés igual que una cosa es la etapa de la difusión en las tribunas y reportajes de estas características, y otra cosa es el programa electoral concreto en la cercanía de las elecciones. ¿No sos candidato vos, Carlos? No puedo. ¿Presidente? No puedo, por mis trabajos no puedo ser candidato. No dejarías tus trabajos por la presidencia. No, bueno, es que eso es un planteo de vida. Sí, claro. Entonces yo tengo que dejar todo lo que hago y entonces borrar todo lo que hago de mi vida, pues es incompatible. Lo que yo hago es incompatible con la función pública. Además, funcionalmente incompatible, es un tema de tiempo. Y además yo me retiré de la política hace exactamente 30 años. Hice 10 años de política, me retiré para hacer otra cosa. Ahora resulta que estoy todo el día hablando de política, por escrito, en los programas, todo. Esto nadie te obliga, te gusta. No, claro. Bastante más que el dulce de leche. No, te voy a decir algo. Para mí es una carga pública. Escuchame, yo hoy quería salir. Ahora salís. Está bien, pero lo que te digo, que me llama un medio y yo tengo todavía esa cosa de obligación de la política, tengo que contestar. Solamente no contesto si no tengo tiempo, pero si no, contesto siempre. Bien. Ahora, pero te das cuenta que es un planteo de vida eso. Sí, ahora, claro. yo no puedo ahora aparecer, entonces ahora voy a ser candidato. Si te llama Macri, que se dice que comparte las ideas de Milei, ¿no vas? No, pero Macri es socialista para nosotros. Él dijo que comparte las ideas de Milei liberales. No, pero es un demagogo Macri. Nosotros estamos yo estoy totalmente en contra de Juntos por el Cambio. Espero que, bueno, por ahí es candidato, por ahí no, es un problema de ellos. Carlos. La última de mi parte, vuelve de Colombia, creo que Javier Milei. ¿Crees que cuando llegue aquí, en función de todo lo que ha ocurrido, tomará algunas decisiones? ¿O tomará un café con vos? Tengo miedo que no. Porque no es un conductor interno. Él me podría haber llamado hace 10, 15 días con esto. Sí, claro. Yo no hablo del 31 de mayo con él. Le mandé mensaje, nada. ¿Te clavó el visto? Son decisiones políticas. ¿Te clavó el visto? No me importa, está todo bien. Escuchame una cosa, Luli. Yo puedo hablar, ¿sabés por qué? Porque mi costo político es cero. Después otras personas que a lo mejor tienen expectativa de que lo metan en una lista o que le den un cargo público, una cosa así, la gente no puede hablar. Carlos, pocas personas pueden hablar libremente en política como yo. Gracias por haber venido. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos fuimos, nos vamos a reencontrar mañana, ¿no? Sí. Porque arrancamos nuestra semana. Arranca la semana laboral. Mañana a las 9 de la noche, Desiguales por la televisión pública. A las 20:30 mañana, perdón, porque hay una modificación de feriado. Mañana 20:30, Desiguales por televisión pública. Que pasen bien. Adiós.